Buenos y santos días, República Dominicana. Muy buenos días a todos ustedes que de lunes a viernes nos sintonizan aquí en Matinal por Telemicro Canal 5, Telemicro Internacional y por todas las plataformas de redes sociales y aquí de nuestro grupo Telemicro. Bienvenidos sean todos ustedes. Percio Maldonado, Alberto Caminero, un servidor. Bueno, pues les daremos las informaciones. Estaremos en la entrevista a Laura Castellanos, que ya está aquí en los estudios y que vamos a integrarnos todos. Buenos días, don Percio. ¿Cómo está usted? ¿Cómo está? Bienvenido. Muy bien, muy bien. Bienvenido a la tierra. Bienvenido a la tierra. Estuviste por Madrid, en Fitur. Sí, miren. En Madrid, la verdad es que estuve en Fitur, en la Feria Internacional de Turismo, y la verdad es que el stand de la República Dominicana fue escogido, seleccionado entre 100 que participaron en esa feria como el mejor stand y el más activo. Realmente se decía que la República Dominicana estaba de moda y ese fue el término utilizado por el presidente Luis Abinader en innumerables oportunidades, porque la verdad es que mucha gente acudió a hacer negocios, a hacer inversiones turísticas o por lo menos en lo que se conoce como muestras de intenciones. Estamos hablando de cerca de entre 2.000 a 3.000 millones de pesos. También se aprovechó para que en la feria de turismo se decía, y eso lo anunció David Collado, que una de las cosas que las 16 familias españolas que tienen aquí inversiones en los distintos centros turísticos, le decía, uno de los graves problemas es que nosotros tenemos cerca de 5.000 plazas que no hemos podido hacer que se llenen. O sea que hay 5.000 plazas vacantes que necesitan los distintos centros turísticos del país, y que eso es positivo, porque no solamente se cumplió con la cantidad de las que ya se habían perdido en el 2020, sino que además de eso, el crecimiento turístico, y así lo dijo el canciller español, y lo dijo también en un acto oficial el viernes pasado, el presidente de la Organización Mundial Turística, porque se le expresaron al propio David Collado en ese encuentro, como también la señora ministra de Industria, Comercio y Turismo, que felicitaron a la República Dominicana porque ha sido el primer país en el mundo en recuperarse de manera turística y que hay una gran inversión. Así es que, Laura Castellanos, ¿cómo estás? Buenos días, jóvenes. Bien, bien. Bueno, sin duda la participación de República Dominicana en Fitur fue sumamente destacada, no solamente con su stand, sino que también el país recibió una serie de reconocimientos en lo que tiene que ver con la reactivación del turismo y bueno, la presentación del plan, finalmente, del plan maestro de lo que se piensa hacer en Pedernales, genera también muchas expectativas, tomando en cuenta de que fue uno de los primeros planes anunciados a nivel turístico por el gobierno, donde se ha estado trabajando muy activamente, pero todavía en lo que tenía que ver con el desarrollo de ese plan maestro, y la presentación de ese plan en el contexto de Fitur también pues trae intereses adicionales para futuros inversionistas de esta zona del país, que es la gran nueva apuesta de la República Dominicana en materia de turismo. Decía David Collado, ministro de Turismo, que necesita 20.000 habitaciones adicionales el país. Así que, sin dudas, Fitur fue un buen
escenario para interesar a que nuevos capitales vengan a construir a República Dominicana y operar nuevas habitaciones turísticas, no solamente en los puntos tradicionales, sino en nuevos puntos que pretendemos desarrollar, como el caso de Pedernales. Son cerca de 6 inversionistas hoteleros, ¿verdad? O cadenas de hoteles que se van a iniciar en Pedernales. El presidente dijo que para este año ya iba a estar construidas las carreteras y las vías de accesos, que además, esas son sus propias palabras, las que anunció el presidente ahí, y dijo que las principales cadenas son el Hotel Hilton, son alrededor de unas 6 que ya van a iniciar este mismo año la construcción de hoteles y que va a llegar a 10. Estamos hablando de 2.500 millones de dólares que se van a invertir en la zona de Pedernales, y eso estaba repleto de inversionistas interesados en lo que es el turismo en Pedernales. Yo a Pedernales le doy un plazo más lento. Sin embargo, creo que el país ha ejercido un rol fantástico ahí en Fitur. Sobre todo porque yo creo que reafirmamos el turismo como un renglón de nuestra economía básico, es decir, que el país tiene que generar condiciones adecuadas para poder mantener estabilidad en ese sector. Hay tal vez algo mucho más concreto de esa participación, y es un reconocimiento que hacen las líneas hoteleras españolas establecidas en Bávaro. Sí. Que dicen que hay tienen disponibles 5.000 plazas para empleos. El presidente de la República ha designado una comisión para que trabaje, ayudar a que se llenen esas plazas. Parte de la necesidad que el gobierno tiene de restablecer empleo, de crear nuevos empleos, y pienso que esa es una vía rápida de hacerlo. Por tanto, yo pienso que esta es una etapa donde estamos restableciendo lo que teníamos en todo el mundo. Es decir, todo el mundo lo que está haciendo es aperturando. Creo que las inversiones van a venir, y van a venir posiblemente más que las que teníamos antes, pero este año yo me lo tomaría todavía con la reserva de que es un año de recuperación. Y pienso que en esa materia también el país ha tenido un buen reconocimiento, pero tenemos que saber que tenemos todavía una situación especial a nivel del mundo. Fíjense ustedes que ayer todavía Estados Unidos ha colgado una alerta, una exhortación a sus ciudadanos para no venir a República Dominicana por el COVID y por la delincuencia. Sí. Y por ejemplo, y yo digo, estas cosas que por lo regular la gente reacciona a veces medio indignado contra Estados Unidos. En el caso de los estados organizados y modernos es una obligación de su política de protección a los ciudadanos advertir donde quiera que hay un peligro. Por tanto, nosotros tenemos que saber, la pandemia es a nivel mundial y posiblemente la propia Estados Unidos puede estar peor que nosotros y que muchos otros países en buenas partes del mundo. Sin embargo, tiene la obligación de alertar a sus ciudadanos. Y el otro caso, el caso de la delincuencia. Nosotros tenemos una delincuencia fuerte desde antes de la pandemia. Se ha complicado con la pandemia. Y es un tema que no le hemos podido encontrar solución. Y para usted tener turismo estable y seguro, ese es un tema que tenemos que solucionar. Por tanto, es una tarea de gobierno, es una tarea del país, solucionar el tema de la seguridad ciudadana para los turistas nacionales y para los turistas extranjeros. Es decir, no es posible que un ciudadano dominicano tenga miedo de ir a ciertas zonas por razones de seguridad. Es decir, yo creo que esas son situaciones que tenemos que planteárnoslas con bastante seriedad para nosotros saber que el turismo, para ser estable, necesita eso. Sé que me llamó la atención ayer unas declaraciones de la Organización Mundial de la Salud, que habló de la posibilidad de convocar para el mes de marzo un encuentro
de los organismos mundiales, ¿verdad?, que tienen que ver con el asunto de la salud, para hablar del fin de la pandemia. De pasar a una etapa de control. Fin de la pandemia, pero para pasar una etapa de control de el COVID-19. Pero para eso hablaba él y decía que como consecuencia de esta pandemia había una injustificable, ¿verdad?, reacción a nivel mundial, porque hay muchos países donde no se ha aplicado con bastante eficiencia la vacunación, que eso hay que completarlo, porque pudiéramos este año 2022 de que esta pandemia pase a ser como una gripe, pero para eso tiene que hacerse el control y en función de eso se va a hacer esa reunión mundial de los organismos de salud para hablar de control del COVID ya y del final con esto de la pandemia. Mire, yo vi ese concierto de Karol G tan animado que yo pensaba que habíamos entrado en esa etapa aquí. Pero miren lo que le voy a decir a ustedes. Y vienen otros, se están anunciando ahí. Pero miren lo que le voy a decir una cosa. Y me sentí así como una dimensión paralela, porque tú dijiste, en el mismo país que los profesores no querían ir a clases, entonces se va tan animadamente a ese concierto y la verdad es que uno se confunde. No, pero mire lo que ya se convencieron y entran hoy. Y quizás quieren que le den un aplauso. Sí, parece. Mira lo que voy a decir. Por ejemplo, esa advertencia que hace Estados Unidos de decirle a sus ciudadanos que no vengan para acá por el COVID. Yo digo, bueno, los países, es evidente que están apostando a abrir su economía, necesitan abrir su economía. Porque ya hemos tenido prácticamente 2 años cerrados. Y evidentemente yo creo que sí, una de las cosas que tenemos que aprender es que cerrado no vamos a combatir el COVID. Ahora, que si estamos vacunados, porque también a veces no asumimos como unas verdades, como si no tuviésemos cabeza para razonar. Bueno, vacunados, sí, promovemos la vacuna, pero usted vacunado contagia. Es decir, no es posible que yo promueva que si usted está vacunado, usted no contagia, usted contagia. Incluso aquí hay gente que le está dando el COVID 2 veces y hasta 3 veces. Y con 2 y 3 dosis de vacunas. 3 y 4 vacunas. Entonces, ahora, ¿qué cosa nosotros tenemos que hacer de manera constante, persistente, en todos los ambientes? Protocolos para hacer nuestras actividades. Bueno, Laura acaba de mencionar que se sintió virtualmente atraída, ¿verdad?, en Karol G. Bichoca. El concierto. A la muchacha. Bichoca. Pero ayer también se dio la caminata al triunfo de los gigantes. Sí, en San Francisco. Y era otro teteo. Entonces, yo te digo, y no tenemos que dejar de ver a Karol. No tenemos que dejar de celebrar los gigantes. Y la zona colonial estaba bastante... Pero tenemos que... Llena de gente, ¿eh? Y ahora venimos con la Serie del Caribe. Y no tenemos que impedir que la gente vaya a ver la Serie del Caribe. El viernes. Lo que tenemos que sí hacer es decirle a la gente, usted tiene que protegerse, tiene que usar ciertos protocolos. El básico, la mascarilla, póngase... Por ejemplo, mire, allá en España ellos dieron como un hecho ya que no es que no hay pandemia, sino que allá usted en las calles y en los lugares comerciales, cerrados, en los lugares autobuses, cerrados, en los metros, en los lugares cerrados, usted tiene que andar con la mascarilla, ¿no? Y también en las calles, usted tiene que andar con mascarilla. Usted ve ese mar humano de gente caminando en la Gran Vía, una de las principales avenidas de allá comerciales, usted lo ve en cualquier lugar, pero todos tienen puestas sus mascarillas. Todos. Pero en eso nosotros no hemos sido insistentes. No somos disciplinados en eso. Todo el mundo suelta, pero las autoridades tampoco hacen mucho para que eso se cumpla. No somos disciplinados, pero tampoco las autoridades han sabido imponer controles que se puedan cumplir. Que es más fácil, porque eso lo puede controlar cada ciudadano.
Y lamentablemente resulta más evidente cuando uno ve estas actividades de una participación masiva. Pero la realidad es que no hemos logrado establecer los protocolos que sí se están estableciendo en otros países. Porque no es que no se recupere la industria del entretenimiento, es una industria que también tiene que recuperarse. El problema es que no se establece. Yo les voy a poner un ejemplo a propósito de una pariente de la familia de mi esposo que falleció durante el fin de semana. Muy mayor, falleció por COVID. En la modalidad que permiten de entierro, lo mínimo que hacen es envolver el ataúd en plástico. Y le ponen 4 individuos y no dejan ni siquiera que la familia vea el cadáver. Entonces, mientras llevamos al extremo una serie de situaciones, del otro lado permitimos que el pueblo se junte, que se hagan conciertos y ahí no importa nada. Y sin embargo, en el dolor de una familia, lo mínimo que hacen es envolver el ataúd en plástico. Sí, entonces, son contradicciones y barbaridades que uno no acaba de entender. Porque ¿por qué quieren subir el nivel de control en el ámbito familiar cuando en el ámbito público, como con la realización de un concierto, que los venimos realizando desde diciembre, en medio de la ola, no es de que porque ahora han ido bajando, no, aquí a eso no le hemos hecho el más mínimo caso. Aquí nada más se le hace caso con el tema de la educación a COVID, para accidentar los reinicios del año escolar. Fuera de eso, aquí no le importa a nadie. Bueno. Ni para actividades religiosas, ni para conciertos, ni para ningún otro tipo de actividad que conglomere personas sin ningún tipo de control. Claro, las condolencias para... Aprovechamos para darte nuestro pesar a ti, a la familia. Sí, pero... ¿Cómo se llamaba la señora? Doña Odila. Doña Odila. Bueno, muy lamentable. La abuela del esposo de Laura. Y quiero decir a propósito de ese comentario que dice Laura, yo tengo un amigo, bueno, el chato lo puedo decir, que perdió a su suegro y a su suegra, un día uno y el otro día el otro. Wow. Y él me dijo un día, mira, eso es una cosa terrible, porque entonces te entregan el muerto envuelto y tú ni siquiera sabes si es tu muerto. De hecho, en San Cristóbal hubo una experiencia, le entregaron un muerto equivocado y la gente lloró el muerto, lo enterró y la que sé yo cuánto, y después resulta que no era el muerto. Pero, y es una cosa así, porque pasamos entonces de casi a lo ridículo a la liberación total de la cosa. Y yo pienso que no se trata de una ni de otra, porque esa persona que falleció, que tuvo COVID, estaba siendo tratada en una unidad médica. Por tanto, había personas bregando con ella. Entonces tú dices, bueno, si la van a velar, tú dices, acorta el procedimiento, haz los arreglos que tengas que hacer, mantén las personas a distancia, pero tú tienes que hacer cierta flexibilidad para que la gente vea y que el que la vaya a ver vaya con la protección adecuada para que no se contamine. En fin, pero lo que quiero decir es, y en esto es lo que nosotros tenemos que insistir, porque le voy a decir una cosa. Si usted abre su economía, sobre todo nosotros que tenemos en el turismo uno de nuestros principales renglones, y yo estoy en España, o estoy en Estados Unidos, o estoy en Alemania, y usted me invita a venir a su país, y yo veo que su país, la escuela está cerrada, los estadios están vacíos, la discoteca, los espectáculos están suspendidos, usted lo que me está diciendo es que no venga. Yo tengo que venir porque además yo lo que vengo a divertirme, a hacer turismo, a botar el golpe porque estaba cerrado en Alemania o en Estados Unidos. Por tanto, yo necesito saber que algo yo puedo hacer aquí, ahora. Pero cuando yo vengo aquí, yo no puedo entrar como perro por mi casa. O me dicen, ¿usted está vacunado? Y después de vacunado, póngase su mascarilla. Es decir, pero eso no lo estamos exigiendo. Y yo creo que es lo más simple, y por eso he insistido que nosotros tenemos que hacer los protocolos para poder dar señales de que no solo estamos abiertos, que somos seguros. Por ejemplo, para usted ir a Estados Unidos o viajar a Europa, usted tiene que hacerse una prueba de un antígeno o hacerse PCR. Pero de regreso hacia acá, hacia la República Dominicana, no es necesario usted hacerse una prueba PCR o antígenas para determinar de que no tiene COVID, sino lo único que le exigen es que presente
su vacunación. Si Y usted, déjeme si usted decirle, está vacunado. a esta altura y con lo que Exacto. estamos haciendo a nivel interno, sería una locura pretender imponerlo. Sí. Porque es que todo esto tiene que pasar por la línea de la coherencia, que es lo que no tenemos en ninguna de estas actuaciones. Como por ejemplo justificaríamos en un momento en que se está reactivando el turismo, que aquí empecemos a pedir pruebas negativas A molestar a la gente. y Chabón explotándose de gente en un concierto. Sin ningún tipo de distanciamiento, y sin investigar mucho. Esos videos estaban por todas partes. Y ahí estaba todo el mundo uno arriba de otro. Sin ningún tipo de control. Y la gente voceando y cantando en cantidad y sin mascarilla y trago van y trago. Ustedes saben cómo es la dinámica de eso. Entonces, vamos a accidentar la reactivación del turismo cuando ni siquiera controlamos los más básicos, o la celebración de los gigantes, muy merecida la celebración. No puede haber un mínimo de control, porque es que no sabemos llevar los temas en los puntos intermedios de control. O lo liberamos totalmente sin ningún tipo de circunstancia ni de control que permita que haya cualquier tipo de atenuamiento de lo que está pasando, o queremos establecer controles excesivos. No sabemos establecer los puntos intermedios donde hay una gama de controles que pueden ser establecidos y que lamentablemente no lo hacemos. Hasta el virus estaba cantando ahí. Pero tú sabes que hay una experiencia interesante que vamos a ver vamos a ver qué pasa, porque es nueva, es en Europa. Bosnia y Herzegovina ha decidido quitar todas las restricciones, porque un abogado elevó un recurso al Constitucional contra derechos humanos que le estaban molestando, y el tribunal falló en favor del abogado. Y entonces el Estado dijo, bueno, entonces ¿cómo podemos bregar con esto si el tribunal quitemos todo? Y han quitado todo. El primer país de Europa que lo hace. Vamos a ver cuál es el comportamiento, cuál es el resultado, para ver, porque a lo mejor estamos bregando con situaciones casi porque la copiamos, pero no porque tengan algún resultado efectivo, ¿verdad? Pero yo insisto, no podemos vender la idea de que si usted está vacunado, usted ni contamina ni usted está salvado. No, se supone que usted está más protegido. Está más protegido, que usted le puede dar el está virus más protegido y si le dio, le puede volver a dar. De que el contagio le genere una situación de gravedad. Claro. Ni siquiera más protegido ante el contagio, porque lo que está demostrando la realidad es que personas con 3 dosis, como quiera, se contagian. Ahora, usted lo puede que bregar sí está mejor con el demostrado, virus. exacto, lo que sí está claramente demostrado es que hay mucho menos casos de gravedad cuando ya se cuentan con las vacunas. Y eso de por sí es un incentivo suficiente. No es que sea poca cosa, sino por el contrario, eso es lo que ha permitido que no colapsen los sistemas de salud. El hecho de que haya una ola de contagios y que sin embargo al mismo tiempo no colapsen los centros de salud por la gran cantidad de ingresos, sobre todo a unidades de cuidados intensivos, es una señal de que ha ido avanzando positivamente la vacunación. Y una de las cosas que se anunció... Porque culturalmente la gente sabe que se vacuna desde que usted es niño, ¿verdad? Ya en estos días yo vi una chiquita que tenemos allá de ¿cuántos meses? Como 5 meses, qué sé yo. Y le veo un puñón y digo, ¿qué es eso? La vacuna contra la rabia, o otra... contra la rabia, no. Algo, yo le pusieron, pero lo que te quiero decir, a ti te están inyectando desde pequeño, ¿verdad? Sí, claro. Y la gente, contra el polio. Exacto, contra el polio, contra la viruela, contra la sarampión, en fin. Pero lo que te quiero decir es que la gente está más habituada a que lo vacunen. Sí, pero está anunciando desde ayer... Incluso a propósito de que los profesores van a la escuela hoy, que vuelven. Y yo precisamente, y tú dijiste una cosa que yo hice incluso un editorial. Bien, pero sin celebrar. Sí, sin porque celebrarle no la se vuelta, eso, porque no están haciendo nada. Eso es una irresponsabilidad. A propósito de que ellos están regresando a la escuela, señores, en la escuela se hacía la vacunación preventiva de la mayoría de las enfermedades de la República Dominicana. A nivel nacional, no en Santo Domingo, ni en Santiago, ni en San Pedro, principales provincias del país. A nivel nacional, en los campos y en todos los sitios. Se inicia... Pero eso se perdió. Bueno, no solamente se perdió, sino que todavía nos queda pendiente la tarea como país, que eso tendrá que venir necesariamente este año,
de recuperar los tiempos perdidos en materia de salud. Tenemos un aumento dramático de la maternidad, de la mortalidad materno-infantil, que es un punto, un indicador básico de todo sistema de salud y donde ya sabemos que hoy en día estamos en una situación grave, pero también la vacunación regular se ha accidentado de forma significativa por el tema de la pandemia. Pero supone que entonces, hay una prioridad que se altera. Tú tendrás cientos de miles de casos de niños que debieron en estos 2 últimos años recibir su programa normal de vacunación y sin embargo no lo han hecho. Eso no se ve en lo inmediato, ese efecto. Ese efecto se ve 1, 2, 3, 4 años cuando empezamos a ver la incidencia de otro tipo de enfermedades que se supone que estén controladas porque forman parte del plan de vacunación y que sin embargo por la irregularidad que ha habido en el sistema de salud, donde muchas personas incluso por temor no han ido a hacer los chequeos regulares de sus hijos, pues lamentablemente eso no se ha podido llevar como se prevé según la edad de los niños. Así que hay que hacerle el llamado también al Ministerio de Salud de que se encargue de promover de forma adecuada una recuperación de los tiempos en el programa de vacunación de forma tal que no tengamos que pasar por una etapa tan dura posteriormente de casos y de rebrotes de enfermedades que deberían estar bajo control. En el caso de salud pública y en el caso de la población en sentido general con la vacunación, hay que buscar la forma de que se incremente. Se está anunciando para esta semana el inicio de vacunación de 1.300.000 y algo de niños entre 5 a 11, entre 5 y 11 años, que se anunció la vicepresidenta Raquel Peña, que además es la coordinadora del Gabinete de Salud y que se comienza a aplicar. Ellos hablan de pruebas científicas y además de algunas consultas internas que han hecho, es posible hacerlo. Y ahora con el reinicio de la docencia a partir de hoy, donde los profesores piensan ellos que hay que aplaudírselo, pero donde los profesores deciden acudir después de 2 semanas perdidas de clase, desde el 11, que fue cuando se anunció la apertura presencial de la docencia, y que aprovechen este escenario para hacer estas vacunaciones o aplicar las vacunas entre esos niños, pero también a los estudiantes que no lo han hecho. Vamos a hacer una pausa, retornamos en breve. Venimos ahora. Sí.